Muy buenas, estás escuchando Detrás de la Verdad. Mi nombre es Fran Muñoz y te doy la bienvenida al episodio de febrero del 2024, el segundo episodio de este año, un capítulo para nosotros muy, pero que muy importante, y es que hoy hace 3 años que estamos contigo. No tenemos palabras para agradeceros tanto apoyo. Una parte muy importante para la sostenibilidad de este podcast sois vosotros, nuestros productores, que gracias a vuestros cafés a través de la página coffee.com/detrás de la verdad 79486 o a través de la cuenta de PayPal detrás de la verdad podcast @outlook.es nos apoyáis para que podamos seguir haciendo este podcast. Por lo que queremos celebrar y agradecer estos 3 años sorteando 2 libros entre todos nuestros productores desde que comenzamos esta andadura hasta el 15 de febrero del 2024. Muchísimas gracias. Recordarte que es muy importante para nosotros que te suscribas, que actives las descargas directas para que nada más publicar tengas tu episodio, que nos des un me gusta, que nos dejes un comentario y que lo compartas con tus amigos. Es la única manera que tenemos para que las diferentes plataformas nos den más visibilidad y sobre todo y a título personal para saber cuáles de nuestros episodios son los que más te han gustado. Muchas gracias. La policía lleva sirviendo con abnegada dedicación al ciudadano 200 años. Desde que se creó en 1824 la Policía General del Reino. Son muchos los policías, guardias civiles y policías locales en España a los que les han arrebatado la vida por velar por la libertad y los derechos de los demás. Unas fuerzas y cuerpos de seguridad de la que debemos de sentirnos todos muy orgullosos, compuestas por mujeres y hombres que con total dedicación se juegan la vida en multitud de ocasiones, las 24 horas al día, 365 días al año. Una profesión, al igual que la de otros cuerpos de emergencia, especial. Y es que cuando hay un foco de peligro, del que huye el común de los mortales, ellos acuden directos a ese foco del que todos huyen. Agentes que tienen que tomar decisiones muy importantes en el ejercicio de su profesión en cuestión de segundos, con intervenciones que posteriormente son juzgadas por expertos juristas, por jueces, con fiscales, por abogados, que tienen meses para analizar y deliberar esas intervenciones y decisiones que nuestros agentes tienen que tomar a veces en décimas de segundos, pues de esa celeridad depende el salvar vidas. Miles de policías que con gran dedicación y una falta enorme de medios en relación con una delincuencia que cada vez es más tecnificada y preparada, suplen esa carestía de medios con grandes dosis de ingenio, voluntad, sacrificio y dedicación. Desde aquí mandar un fuerte abrazo a esos agentes, sobre todo de la escala básica, que están al pie del cañón en primera línea de batalla. Harina de otro costal son algunos de aquellos mandos que tienen que dirigirlos y que presuntamente se mueven por otras motivaciones, muchas veces politizadas, muy alejadas de los principios que rigen y se inculcan en la Escuela de Policía de Ávila. Servicio, dignidad, entrega y lealtad. Los romanos utilizaban la expresión corrupto optima pésima, es decir, la corrupción de los mejores es la peor de todas. Una frase que se le atribuyó a San Jerónimo, pero que ya era utilizada muchos años antes. En el episodio de hoy te hablamos de 2 policías nacionales de Pontevedra, por llamarlos de alguna manera, ya que ambos estaban muy alejados de lo que es el verdadero ideal de policía. 2 sujetos que decidieron cruzar esa delgada línea que separa a los hombres de ley que juraron ser con los delincuentes y asesinos en los que se convirtieron. Unas ratas corruptas que son un cáncer a extirpar para los miles de policías y guardias civiles honorables
que con gran dedicación trabajan en el beneficio de nuestra sociedad a la que juraron servir. Demos gracias porque estas lacras son una minoría, que son extirpadas gracias a los mecanismos de control y servicios de régimen disciplinario de los diferentes cuerpos policiales. Detrás de la verdad. Un recorrido por la historia negra de nuestro país. Nigrán, municipio vigués en el sur de Pontevedra, a solo 30 kilómetros de Vigo y 40 kilómetros de la frontera de Portugal, con 18.000 habitantes aproximadamente en la actualidad y 15.000 cuando sucedieron los hechos que te relatamos. Allí residía, concretamente en la parroquia de Priegue, David Fernández Grande, un empresario de 58 años de edad, conocido por todos como el Rey del Granito. Su empresa, Fernández y Martínez Sociedad Anónima, contaba con un capital de 200 millones de pesetas y era una de las importantes en el sector del granito. En 1991, el valor de sus exportaciones ascendió a los 1.000 millones de pesetas. Era un hombre con fama de serio y cumplidor. Había sido vicepresidente del Real Club Celta de Vigo en la década de los 80. Estaba casado con Pilar San Román Fernández, de 43 años, y tenían 3 hijos en común: Marta, de 27 años, David, de 22 y Pedro, de 15. A tan solo unos pocos kilómetros en Vigo residían los policías nacionales Manuel Lorenzo y Jesús Vela. Manuel, de 39 años, destinado en el Servicio de Seguridad de la Comisaría de Vigo. Divorciado, era un hombre inteligente y con una fuerte personalidad. Se le consideraba agresivo. Cumplió una sanción por dar una paliza a un niño que le rayó su coche. Aficionado a las timbas de cartas, tenía muchas deudas por el juego y estaba siendo investigado por régimen disciplinario por diferentes hechos. Jesús Vela, de 41 años, en situación de segunda actividad, al diagnosticarle el tribunal médico una incapacidad psicofísica, con numerosos expedientes disciplinarios abiertos por desarrollar trabajos incompatibles con su condición de policía nacional, como por ejemplo, portero de un prostíbulo. Tenía una hija de 3 años fruto de una relación con una chica que trabajaba en el club de Alterne. Con fuertes cambios de carácter, era apodado por sus compañeros como Murdoch, por el conocido personaje de la serie ochentera El Equipo A. Un hombre menos inteligente y con menos personalidad que Manuel Lorenzo, y fácilmente influenciado por él. Jesús Vela Martínez procede de la plantilla de Bilbao, llega aquí hace aproximadamente 4 años, sin embargo en esta comisaría se le conoce muy poco porque tuvo que cumplir una sanción de 3 años y 1 mes de separación del cuerpo. En cuanto termina de cumplir la sanción, que esto ocurrió hace unos días, le comunican el pase a la segunda actividad. Esto es como decir una prejubilación. 2 individuos sin escrúpulos, sin moral ni principios, totalmente alejados del espíritu de vocación, servicio, disciplina y lealtad que rigen las fuerzas y cuerpos de seguridad. Ambos andaban acuciados por las deudas contraídas por el juego y la prostitución que tanto frecuentaban. Manuel Lorenzo había citado en comisaría 1 año antes aproximadamente a David, el hijo mayor del empresario, por un asunto relacionado con tenencia de sustancias estupefacientes, por lo que el policía estaba informado de la situación económica de la familia Fernández San Román. Fue quizás ahí donde fraguó la idea de extorsionar al empresario para saldar sus deudas. Los 2 agentes corruptos realizaron varias vigilancias en el chalet familiar del empresario para controlar los horarios y costumbres de los diferentes miembros de la familia. El 31 de enero de 1994, a las 8 de la tarde, Manuel recoge a Jesús en la avenida Florida con su propio vehículo, un Opel Kadett, y se dirigen al chalet
del empresario, en la vecina parroquia de Prieque. Allí estacionan su vehículo en una gasolinera a las afueras y se dirigen andando y por separado, para no levantar sospechas, hacia la vivienda. Portaban un revólver registrado a nombre de Manuel, 2 pistolas Star modelo PK del calibre 9 mm Parabellum, una, la pistola oficial de la policía de Manuel, y el otro arma sin registro, desconociéndose su procedencia y titularidad. Al llegar al chalet les abrió Pilar, la esposa del empresario. Se identificaron como policías y le comunicaron que venían para entrevistarse con su hijo mayor, David, en relación con un asunto delictivo relacionado con su último viaje a Barcelona. Pilar les invitó a subir a la vivienda en la primera planta. Rápidamente acude David, que ya conocía a Manuel, que lo había interrogado unos meses antes en comisaría por el tema que te hemos contado. Los policías lo identificaron mediante el pasaporte y verifican que en la vivienda solamente están Pilar y sus 2 hijos David y Pedro. En ese momento se ponen guantes de licra negra para no dejar huellas, desenfundan sus armas y los amenazan ante la sorpresa de los 3 miembros de la familia. Los inmovilizaron y los amordazaron. Bajaron las persianas, pusieron la televisión para evitar levantar sospechas de los vecinos y quedaron a la espera de que llegara el padre al domicilio, su verdadero objetivo. En los primeros momentos ya supimos que las personas que habían cometido este hecho se habían identificado como policías. Esto está ocurriendo con demasiada frecuencia, que se identifiquen como policías delincuentes comunes. Entonces, pues bueno, no nos causó demasiada sorpresa. Cuando ya vimos que uno de los testigos afirmaba que eran policías, entonces sí nos ocasionó una gran sorpresa. David llegó a su casa a las 10 de la noche. Nada más entrar se encontró con Manuel y su revólver en la cara y a su familia atada y amordazada en el salón. Rápidamente también fue el amordazado. A los pocos minutos llegó Marta, la hija mayor del matrimonio. Los asaltantes trasladaron a los 2 hijos a un dormitorio, a la hermana en otro dormitorio y dejaron a los padres en el salón. Comenzó una noche y madrugada muy dura de negociaciones y amenazas al empresario. Los asaltantes le reclamaron una cantidad de unos 200 millones de pesetas que estos pensaban que el empresario tenía en dinero negro, pero se dieron cuenta de que no fue así. Se suceden horas de tensiones y amenazas. Puedes imaginarte el miedo de un padre que teme por algo tan sagrado como la vida de su mujer e hijos, en su propia zona de confort. David hizo ver a sus raptores que en tan corto espacio de tiempo era imposible disponer de los 200 millones solicitados, que podría intentar disponer de unos 20 millones comprometiéndose a tenerlos para el mediodía. David telefoneó a las 9 de la mañana a su asesor financiero, Eduardo Iglesias, y con la excusa de que le había surgido un problema grave con un juzgado que le había embargado la vivienda, tenía que depositar urgentemente la elevada suma de 20 millones de pesetas. Le pidió que acudiera a su domicilio para firmarle los cheques y órdenes de cobro. Sobre las 10 de la mañana llegó al domicilio la empleada del hogar, la joven de 24 años, Ana Isabel Costas, que fue maniatada y trasladada a la planta de arriba junto a Marta. Al mediodía, el empleado llegó a su casa. Fue recibido por David en el vestíbulo donde le firmó los talones para que éste pudiera retirar el dinero en efectivo. Los secuestradores estaban pendientes en todo momento de la conversación entre ambos, y David sabía que cualquier mensaje a su empleado podría implicar la muerte de los suyos, por lo que no dijo nada. Urgió a su empleado a que se diera prisa para disponer del dinero. Eduardo no se sorprendió ya que estaba acostumbrado a mover cantidades importantes de dinero y no sospechó que ocurriera nada raro. Sobre la 1:30 de la tarde llegó Eduardo con el dinero en un maletín. Esta vez, David lo recibió en la calle, en la cancela de entrada a su casa. Allí cogió el maletín y, desesperado, en un segundo le dio tiempo a decirle a Eduardo que avisara a la policía urgentemente. Pero tras hacerles entrega del dinero a sus secuestradores, estos actúan con una celeridad apabullante para concluir un plan que ya tenían perfectamente premeditado y previsto. Suben el volumen del televisor para camuflar ruidos. Vuelven a inmovilizar al cabeza de familia y lo suben a la habitación del matrimonio donde estaba su esposa. Allí, Manuel efectúa 3 disparos. El primero no impacta a ninguno. Puede que fuera un disparo fortuito. Puso un cojín sobre la cabeza del empresario para silenciar el sonido de la detonación
y efectúa un segundo disparo casi a quemarropa. Luego repite la maniobra con su esposa Pilar, acabando con sus vidas prácticamente de forma inmediata. Los hijos de los detenidos habían escuchado las detonaciones. En ese momento saben que van a morir todos. Llevan toda la noche intentando liberarse de las ataduras y casi lo habían conseguido. Acto seguido, los asesinos se dirigieron a la habitación de Marta e Isabel y repiten la misma maniobra. Con el cojín y de un disparo en la cabeza, acaban vilmente con sus vidas. David y Pedro consiguen por fin zafarse de sus ataduras. Bloquearon la puerta de su cuarto. Mientras Pedro pedía auxilio a los vecinos por la ventana, David bloqueaba como podía la puerta de su habitación. Los captores no consiguieron derribar la puerta, que aguantó bien los golpes, y ante el miedo de que llegaran vecinos, huyeron de la casa llevándose el coche de Marta, un Audi blanco, con los cristales tintados. Algunos de los vecinos que acudieron a ayudar, sin ser conscientes del peligro, son testigos de la huida a gran velocidad de los asaltantes en el Audi. Entran al domicilio a prestarles ayuda antes de que llegue la Guardia Civil, que ya había sido avisada por el empleado de David. Lo que encontraron en el interior de la vivienda les dejará una huella imborrable para toda su vida. Solo faltaban unos minutos para las 2 de la tarde. Escuchamos a Avelino Fernández, antiguo alcalde de Nigrán, contando cómo su hermano fue uno de los primeros vecinos que auxiliaron a la familia. Mi hermano casualmente pasó por allí, y como otros vecinos, y ante los gritos que provenían de la casa, él lógicamente saltó la valla y entró y se encontró con todo el espectáculo, claro. Se encontró con el niño pequeño amorazado por una parte, el matrimonio en una cama tumbados boca abajo, el marido incluso estaba con vida y le practicó la respiración artificial, y después la chica y la mujer de asistir estaban en otra habitación también. La chica todavía con vida, pero la mujer de asistir ya estaba, según él, ya estaba sin vida. Lo que pasa es que yo creo que ellos lo que se trataba era de borrar pruebas. Y las pruebas pues eran testificales todas, y aparte sería, si no llegan a ser los hechos y quedar, en fin, los hijos vivos que pueden identificar a estas personas, a lo mejor sería esos zonas grises, esos crímenes que nunca se descubren. Yo creo que están en una nube, aterrorizados. Usted piense lo que significa para cualquier persona humana, pero sobre todo para dos chicos y sobre todo para un chico que tiene 14 años. El estar tantas horas, y después, bueno, pues a ver, si no físicamente presenciado, pues sí, pues ellos escucharon los gritos, escucharon las detonaciones, y cuando se desembarazaron, pues vieron aquella masacre. El hijo mayor, David, conocía a Manuel y sabía perfectamente que era policía nacional. Este hecho, unido a que los asaltantes en todo momento actuaron sin ocultar su rostro, indica claramente que pasara lo que pasara, los asesinos pensaban acabar de forma fría y cobarde con las vidas de toda la familia. El único fallo que cometieron fue no tener a todos los miembros de la familia permanentemente vigilados en la misma habitación. Gracias a ese error, David y Pedro lograron salvar sus vidas. Escuchamos el fragmento del programa de televisión española Código 1, presentado por Julio César Iglesias, sustituto del conocido Pérez Reverte, donde entrevistaba a Olga, una vecina de la familia. Bueno, tú en un momento dado, ¿qué estabas haciendo? Pues estaba en mi habitación estudiando en ese momento. ¿Tú estudias? Sí. ¿Qué estudias? COU. COU. Estabas con tus libros. Sí, sí. Y de pronto, ¿qué oyes? Unos gritos. Unos gritos provenientes de la zona donde tenemos el baño, la ventana del baño. ¿Y qué es lo que haces en ese momento? Pues me asomo a la ventana y lo que veo es a los dos niños, a David y a Pedro, gritando, pidiendo auxilio, socorro, que los matan. Yo, sin pensármelo dos veces, bajé a avisar a mi familia porque ellos íbamos encima de un bar y se enteraban con el ruido. Y bueno, nos fuimos todos corriendo y salían a toda velocidad los asesinos. Ajá. ¿Llegaste a ver sus caras, claramente? No.
No los llegué a ver porque los cristales del coche son tintados, eran tintados. Tú ves un coche que sale a toda velocidad. A toda. Bueno, entonces tienes que tomar una decisión, quedarte fuera o entrar en la casa. No la pensé. Entré corriendo porque sabía que estaba en peligro, porque la voz era de... No sé, es inexplicable. Sí. ¿Hay algo especial en la voz de alguien que, Sí. que ve el peligro inminente, no que lo percibe? Bueno, y entras en la casa. Yo voy a pedirte que hagas un ejercicio que has hecho ya varias veces estos días, pero es inevitable que te lo pidamos. Tú llegas a la casa y te encuentras con qué y por qué orden. Pues mira, justo cuando llegué al portal, el portal estaba cerrando y fui la única que pude pasar atrás del portal porque era automático. Lo debieron de cerrar atrás del coche. Y subí las escaleras, la puerta de la entrada estaba... Espera un momento, Olga. Tú ves que la puerta de entrada está cerrándose ya y aprovechas el resquicio para pasar. Sí. Bien. Y ellos subían un segundo piso. Subí las escaleras y la puerta de entrada está totalmente abierta. Y bueno, entré por la cocina, no vi nada, fui hacia el pasillo y la única puerta que estaba cerrada era la de los chicos, de donde salían los gritos de socorro, ayudarnos. Y bueno, abrí la puerta y los vi a ellos atados y bueno, desesperados. Y no hacía más que decirme que habían oído disparos y que habían matado a su familia, que habían matado yo sin creérmelo, vamos, me parecía increíble. Y me fui hacia la habitación de sus padres y efectivamente, era verdad. Era cierto, ¿no? ¿Sigues yendo a más habitaciones en ese momento? Sí, bueno, en ese momento vi que el niño pequeño venía hacia el pasillo y bueno, cerré la puerta de sus padres para que no viese eso, para que no viera lo que... Y bueno, me lo llevé a la cocina y le traté de calmarlo un poco, y a su hermano también. Y a partir de ahí entró mi hermano también, llamamos a la policía y a la ambulancia y bueno, ya vinieron los vecinos. Ya. Se dice que en estos casos, Olga, cuando uno no ha visto nada parecido nunca, tú no habías visto nunca nada parecido, eso lo ve como algo irreal, como si fuese una película, digamos. ¿Te ocurrió eso mismo a ti? Sí. ¿Tú eras perfectamente capaz de tomar decisiones en el momento ese, incluso con frialdad, fíjate, por lo que nos cuentas? Voy allí, vengo aquí, pregunto, ¿no? Y una cosa, bueno, tú tuviste un dudoso privilegio, que es el de llegar a los lugares del crimen en primer lugar, lo que te da una cierta autoridad para opinar sobre los asesinos. Lo que tú viste allí te permitió a ti deducir cómo serían por dentro las personas que perpetrasen ese cuádruple crimen. Sí, frías y calculadoras. Frías y calculadoras. Sí, muchísimo, vamos. Lo que vi allí no lo hace cualquiera. Ya. Yo siempre dije que el tío que mató a estas personas no sería la primera vez que mataba. No sería la primera vez que mataba. Para mí no. Bueno, te agradecemos ese ejercicio, digo, duro, que ha supuesto para ti recordar esto, como en una pesadilla que pones sobre esta mesa. El juez de guardia, y pese a que los crímenes se habían cometido en demarcación de la Guardia Civil, confía y decide que sea la Policía Nacional quien se haga cargo de la investigación. David y Pedro identifican sin ningún género de dudas a los asesinos en comisaría. Tuvimos en cuenta las características de las armas que emplearon allí, según la descripción que nos dieron los dos chicos que salieron ilesos del asunto. Y bueno, y en base a eso, y en base a que nosotros nos dan una serie de datos que nos pueden llegar, nos llevan quizás a esa primera sospecha de que pueden ser los dos autores los que nosotros teníamos en mente, pues los trasladamos aquí a comisaría y hicimos un acta de reconocimiento reglamentario sobre las personas en que nosotros creíamos que estaban, entre otras, las fotografías. Nos confirman que la identidad de Vela y de Lorenzo como las personas que estuvieron allí fueron los causantes del hecho, y nosotros pusimos la maquinaria policial en marcha para localizarles y detenerles y ponerles a disposición judicial. Ya habían tenido problemas disciplinarios dentro del cuerpo y efectivamente ya más o menos tenían una conducta, no era lo más recta que nosotros podíamos desear y esperar. En cuanto a Vela, era un hombre más bien, digamos, no tenía mucha personalidad, era un hombre más bien, a mi entender, de carácter débil. Sin embargo, pienso que Lorenzo era un hombre mucho más frío, mucho más calculador y efectivamente con mucha más, incluso ascendencia sobre Vela en este asunto que nos ocupa.
En primer lugar, cuando nos enteramos fue de incredulidad. Obviamente nadie puede esperar que alguien que tiene que estar tratando de defender a la sociedad la esté atacando, aunque sea de una manera, y además de una manera tan bruta y tan brutal como esta. Luego un poco de indefensión, incluso yo me recuerdo a algún compañero mío entrevistado en una emisora de radio que se echó a llorar. Bueno, nosotros pensamos, o creíamos en aquel momento, que nos habían salido corriendo por varias razones. Una, que era demarcación de la Guardia Civil, y quizás ellos, en un momento, pensaron que las investigaciones las llevaría miembros de la Guardia Civil, que no intervendría con nosotros. Entonces, esa primera vía que podía ser de esas características, o ese apunte de los hijos de que uno de ellos podía ser miembro del Cuerpo Nacional de Policía, pues hubieran quedado en el aire, hubieran quedado en un impasse y que daría tiempo, pues ellos quizás, a desaparecer. A las 7 de la tarde, Manuel y Jesús se reúnen en el trastero del domicilio de este último, sito en el número 114 de la travesía de Vigo. Allí se reparten los 20 millones. Solamente unas horas más tarde, a las 11 de la noche, 7 horas después del crimen, estaban ya detenidos. A Manuel Lorenzo le incautaron el revólver y su pistola reglamentaria. En su coche encontraron 8 millones de pesetas. En el domicilio de Jesús hallaron otros 8 millones y medio. Según ambos, el dinero que faltaba lo habían empleado en saldar sus deudas de juego. Lo que nunca se encontró fue el arma con el que asesinaron fríamente a sus 4 víctimas. Durante el juicio, el testimonio duro y valiente de los 2 hijos, David y Pedro, únicos supervivientes de la matanza de Nigrán, fue clave para el esclarecimiento de los asesinatos. Jesús Vela reconoció los hechos, pero acusó a su compañero de ser el autor de los asesinatos. Manuel Lorenzo se defendió inventando una rocambolesca historia implicando al empresario fallecido en una supuesta operación de tráfico de armas por el que habían cobrado 200 millones de pesetas, y acusando a un tercer implicado para el que supuestamente trabajaban, del que no aportó datos por miedo a que acabara con su vida y con la de su novia. Tuve la ocasión de estar, si no en todas las sesiones, en casi todas, por lo menos durante todo el tiempo, y recuerdo la actitud de Lorenzo, pues más chulesca, más prepotente, tal vez un poco ligada a la forma de ser que tenía él, de una persona, pues, en ese sentido, chula, y la del Vela, también, pues, contestando a las diversas preguntas que se le formularon en el transcurso del juicio, con la misma serenidad y con la misma prepotencia, pero ya tal vez derivada de otra connotación que iba más ligada a su forma de ser psicológica que no a la de Lorenzo. Hombre, aquí hay que decir que todavía queda alguna nebulosa, tal vez por ahí, flotando en el ambiente, de que si aquí existía una tercera persona. Desde luego, a la vista de lo que sale en la sentencia, ¿no? Sin embargo, hay que decir que en el transcurso del juicio oral algo de esto salió a relucir, pero desde luego la sentencia no aclara, y a mí personalmente y a muchos compañeros nos sigue quedando todavía la duda de esa tercera persona. En 1996, la Audiencia Provincial de Pontevedra condenó a los asesinos a 212 años de cárcel tras hallarles culpables de 6 delitos de detención ilegal, 4 de asesinato y 2 de homicidio en grado de tentativa. Supuestamente, no deberían haber salido de prisión hasta el 2024, pero 10 años después del atroz crimen, Lorenzo obtenía sus primeros permisos penitenciarios y no dudaba en visitar Vigo, donde le vieron bailar en una discoteca y paseando. Hechos que generaron una enorme indignación en Vigo. Los abogados de la familia de las víctimas lograron que les aplicaran a los 2 condenados la doctrina Parot de cumplimiento total de la condena, misma estrategia que se seguía con los condenados por terrorismo. El Tribunal Constitucional había rechazado los recursos interpuestos por ambos contra la doctrina del Supremo, conocida como doctrina Parot, que dificultaba la posibilidad de reducir el límite máximo de cumplimiento de condenas, fijado en 30 años de prisión. Sin embargo, en el año 2013, la Audiencia Provincial acuerda el licenciamiento definitivo de ambos en base a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que derogó la doctrina Parot. Al haber cumplido Manuel la condena el 1 de junio del 2009 en el Centro Penitenciario de Madrid II y Vela Martínez el 20 de enero del 2008, en el penal de Cuatro Camins salían de la cárcel,
tras haber cumplido solamente 19 años. Los dos autores de los crímenes se beneficiaron de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que anulaba la sentencia Parot, de la que también se estaban aprovechando numerosos terroristas. Este tribunal les ahorraba 10 años más de cárcel y condenó incluso a España a pagar 2.000 euros a Manuel Lorenzo como indemnización por el prejuicio causado al haber excedido el tiempo máximo que debía haber estado en prisión. Hasta aquí el episodio de hoy. Fue muy grave que alguna vez estos dos asesinos llegaran a ser policías, una de las instituciones más valorada por los españoles. Dos seres indignos de pertenecer a la Policía Nacional, que dañaron gravemente la imagen del resto de sus compañeros, que con plena dedicación trabajan por salvaguardar nuestros derechos fundamentales y por mejorar la sociedad en la que vivimos. Unos sujetos que planificaron fríamente la extorsión y el asesinato de toda una familia, independientemente del resultado. No se preocuparon de ocultar su rostro porque ya lo tenían muy claro, cómo iban a acabar con todo. Una familia que quedó destrozada y unos hijos que quedarán marcados para toda su vida. Sirva este episodio como un homenaje a las víctimas, a David y Pedro que pueden contarlo y a sus familiares y amigos. Antes de terminar, quiero darte las gracias por compartir tus minutos con nosotros. Te pido que si te ha gustado, te suscribas, lo compartas con tus amigos, nos des un me gusta y nos dejes tu opinión. Recordarte que hasta el 15 de febrero estáis a tiempo de participar en el sorteo del 3er aniversario. Nos vemos como siempre el primer lunes del mes siguiente y recuerda, no te olvides de intentar ser feliz.